Bendecido día a todos los que hoy a través de este medio nos ven. Hoy es un día especial, como dice nuestro pastor, porque es criado por el Señor, ¿verdad? Y desde Veracruz, desde la iglesia cristiana Adonai, les bendecimos, hermanos. Como verán, hoy nuevamente nuestro pastor no está presente. Él continúa hospitalizado y muy delicado de salud. Pero hoy te pedimos a ti allá donde nos ves, a ti que formas parte de esta iglesia, pero que nos ves a través de las redes, a ti que por algún motivo hoy no pudiste estar aquí, aquel que por algún motivo se hace más fácil verlo, la palabra de Dios a través de las redes. Te quiero decir que nuestro pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez necesita más que nunca de su iglesia, necesita más que nunca de la unidad en la que Él nos ha instruido cada día, en la que Él nos ha enseñado cada día a estar unidos como hermanos. A ti que oras todos los días por Él y te arrodillas y te humillas delante de Dios por su salud, nuestros pastores necesitan vernos unidos, unidos en este lugar, unidos buscando la palabra de Dios, porque así nos ha enseñado Él a través de la palabra de Dios y guiado por Dios Él también. Entonces, te pido desde allá donde te encuentres que ores con toda la presencia del Señor en tu vida por la salud de nuestro hermano, por la salud de nuestro pastor, por la salud de nuestro guía, y que sea siempre en tu corazón la búsqueda del Señor, de su palabra, no de una persona, aunque somos guiados por un pastor aquí en la tierra, debemos de ser siempre guiados por nuestro espíritu, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que te pido que allá donde te encuentres, dentro, fuera de la ciudad, en algún lugar del mundo, de la República Mexicana, donde has visto en este lugar a nuestro pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez predicando tu bendita palabra, y que cada domingo tú buscas esa palabra, ese aliento de vida. Yo te pido que allá donde te encuentres ores por la salud de él, para que él pueda estar aquí presente enseñándonos y llevando a cabo ese propósito en su vida que Dios ha puesto. Amén. Bueno, hoy el Señor nos ha bendecido enormemente como siempre, y nos han bendecido tanto que estamos aquí en este lugar, que estamos aquí buscando su palabra, que estamos aquí más unidos que nunca, porque hoy estamos en necesidad, y estamos en necesidad porque para todos es sabido que estamos viviendo momentos muy, muy difíciles en el mundo. En el mundo, no nada más nosotros como iglesia estamos pasando por estos momentos difíciles. También tenemos momentos difíciles, cada uno personales, y momentos difíciles que sabíamos que iban a llegar. Por eso el Señor en este día nos trae una hermosa palabra, una palabra de aliento para nosotros y para todo el mundo, y para ti allá donde nos ves también. Le trae el Señor esta hermosa palabra que nos lleva a esperar en Él, porque de Él es la soberanía, de Él es todo lo que está criado, y en Él solamente es en el que tenemos nuestra esperanza y nuestra fe. Amén. Bueno, esperar en Dios. Vamos a leer en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 21 al 26. Algo hermoso que el Señor nos habla acerca de lo que es esperar en Dios. Esperar en Dios es difícil, muy difícil, y lo sabemos, todos lo hemos vivido, todos estamos esperando en Dios algo. A veces
nos resulta casi imposible, pero tenemos un Dios que es un Dios de lo imposible y esperando en Él será posible. A veces nosotros necesitamos que nuestras respuestas sean inmediatas porque nuestras necesidades son urgentes, porque necesitamos esa respuesta según nuestros planes y nuestra voluntad. Pero recuerden que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra que debemos esperar en Él, que todo tiene un tiempo y que a veces el Señor calla porque tiene sus motivos para hacerlo, porque Él es perfecto y santo. Y vamos a leer en el libro de Lamentaciones del 21 al 26, por favor, hermano. La bendita palabra del Señor, donde nos dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Hermosa, divina palabra de Dios, hoy para tu corazón y para el corazón de toda su iglesia, que estamos pasando por situaciones difíciles en este mundo, en esta iglesia, en esta ciudad y en todas partes del mundo. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Él es nuestro creador y Él todo lo tiene bajo su control en su tiempo. Y, hermanos, las promesas de Dios son muy claras y muy precisas. Si esperamos en Él, en su perfección y santidad, será más fácil. Y dice la palabra que tendremos nuevas fuerzas. El Señor nos hace una comparación en el libro de Isaías 40 y 31, que es un texto muy conocido por todos nosotros y muy hermoso, ¿verdad? Porque nos compara a unos animales maravillosos que tienen la gran capacidad de renovarse, que tienen la gran capacidad de esperar en Dios y ser renovados nuevamente. Ya cuando ellos llegaron a su última etapa, de su primera etapa de vida, vuelven a pasar una etapa de renovación y vuelven a esperar en Dios. Y dice que ellos son levantados con más fuerzas. Y esos animales son las águilas, dice. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermosa palabra, también como toda la palabra, ¿verdad? Pero esa palabra siempre nos ha llegado a nuestro corazón cuando nos somos comparados con esos animales que tienen esa paciencia de esperar en Dios. Y así el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos como ellos, de fuertes y de valerosos. Cuando nuestras oraciones son contestadas rápidamente, decimos, gloria a Dios, nuestra oración. En la mañana oré muy temprano y en la tarde, a mediodía, al rato, yo tenía la respuesta porque el Señor me respondió rápidamente. Gloria a Dios, qué confianza, qué seguridad siento porque Dios me respondió rápido. Y gloria a Dios, y gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios, como decíamos hace rato en alabanza. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nuestras oraciones no son contestadas inmediatamente y nos llevamos tiempo en espera? ¿Qué es lo que sucede? Que hay veces que el Señor pone a prueba nuestra fe. No es que Él no nos responda ni nos vaya a responder.
Él nos está respondiendo, aún con su silencio, aún con no la respuesta que nosotros deseamos. Él está respondiendo. Dice que Él se manifiesta a través del silencio, a través de la quietud, ¿sí? El Señor está callado, no vemos respuesta. Nosotros seguimos en angustia, nosotros seguimos con nuestra necesidad y no vemos nada, no vemos nada. Vemos que, recuerden hermanos, cuando Elías le llegó aquel silbido del Señor como respuesta. Hoy debemos de aprender a escuchar en el silencio del Señor, cómo el Señor a través de su silencio nos habla, cómo a través de su silencio Él tiene preparado algo hermoso para nosotros. Les comentaba a los hermanos, yo ayer necesitaba estar en un silencio, pero un silencio total. Y decía yo, Señor, no sé qué quieres hablarnos a nosotros mañana, pero yo en ti espero. Y hermanos, sé precisamente esperar en Dios, esperar en ti, era la palabra. Porque me llevó, no fue casualidad, a un rancho, a un campo, a donde había puros cañales y a donde no había más ruido que el de los animales del campo. Y donde yo me pude sentar abajo de un árbol, solita, lejos de los hombres, porque había puro hombre y nada más era yo mujer. Y allí el Señor llegó a mi vida y me dijo, espera en Dios, espera en el Señor, ¿sí? Debemos de gozarnos de esos momentos. Esos son los momentos de felicidad. Esos son los momentos que debemos disfrutar al máximo, al máximo. Esos pequeños detalles que para nosotros en un rancho y lleno de animales y de cañas por donde quiera y de tierra, porque hay mucha tierra y quizás no un panorama de la naturaleza maravilloso, como si fuéramos, ¿verdad? Grecia, aquellos países, Suiza, que están hermosos, no, en algo muy pequeño y en algo muy insignificante quizás para muchos. Dios muestra su poder y nos dice que nosotros tenemos que esperar en Él. Dice que hay veces que el Señor pone a prueba nuestra fe. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahí viene el momento en el cual nosotros somos probados. Pero debemos de tener en cuenta algo muy fundamental en la naturaleza y el carácter de Dios. Y esto es que Dios es soberano. Dios es soberano en todo lo que Él ha criado. Él es el Todopoderoso, ¿sí? Y Él tiene potestad en los cielos y en la tierra. Y de modo que nadie puede impedir sus propósitos, frustrar sus designios, ni resistir su voluntad, ¿sí? Eso nunca se nos debe de olvidar. Que la soberanía de Dios es uno de sus caracteres del Señor y que Él se hace su voluntad y todo por Él fue criado y ya Él todo lo tiene de acuerdo a su tiempo y su voluntad. ¿Amén? ¿Qué es esperar en Dios? Vamos a ver 3 puntos importantes. El esperar en el Señor. Y vamos a ir al libro de Isaías 8:17. Debemos primero tener una actitud de confianza. Debemos de esperar en Dios con una actitud de confianza. Y aquí el libro de Isaías 8:17 nos dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. ¿Ven?
Confianza en Dios es descansar en Él. Es recibir y aceptar sus propósitos. Ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Saber que solo Él tiene el control absoluto de todo. Nuestra confianza debe estar basada en lo que Él nos tiene preparado, en que Él tiene el control de todo. Aunque, como les decía al principio, es algo muy difícil para nosotros, pero no es imposible. Y lo sabemos porque muchos de nosotros hemos pasado por grandes tribulaciones. Muchos de nosotros hemos estado esperando en una cama de hospital inconscientes, intubados. Y aquí tenemos el testimonio de nuestro hermano. Él estuvo inconsciente, entubado, no me acuerdo por cuántos días, ¿sí? Pero él y todos nosotros, sus hermanos, su familia y todo lo que lo rodean, estuvimos esperando en Dios. Porque en los médicos ya no esperábamos, porque sabemos que los usa el Señor y que la ciencia es grande también, puesta por Dios. Pero la esperanza de vida para el hermano no era muy alentadora. Pero el Señor nos hizo esperar en Él. Y para la gloria de Dios, el hermano hoy está sentado aquí oyendo su bendita palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, con esa confianza que hemos tenido y que Dios se ha manifestado en esta pequeña iglesia, con este pequeño rebaño, ¿sí? Ha manifestado su poder el Señor y nos ha mostrado cosas grandes y maravillosas que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Entonces, esa confianza debe estar puesta en el Señor para poder esperar en Él. Si confiamos en una actitud de fe, no pasiva ni conformista, ¿verdad? No decir, ya para qué, sigo orando, sí, como quiera. Pues está muy grave, ya los doctores dicen que ya no se puede hacer médicamente nada. Nosotros sabemos que siempre tenemos un soberano, un todopoderoso, y que Él puede hacer lo imposible para sus hijos, ¿sí? Y que a través de esas pruebas, de esas tribulaciones, veremos su gloria, veremos su poder. Solamente tenemos que descansar, confiar en Él, ¿sí? Esperar en Él, en su tiempo, en su voluntad. Nosotros que no quisiéramos que ya nuestro pastor estuviera aquí con nosotros, predicando, pero no es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios y su voluntad. Y sabemos por su soberanía que Él hará lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Antes de que nuestro pastor lo volvamos a tener aquí. Pero estamos confiando, esperando en Él, que igual que ha sido con cada uno de nosotros, así será. Amén. Si confiamos con una actitud llena de fe, no pasiva ni conformista, obtendremos el cuidado del Señor, porque dice su palabra que Él honra a quienes le buscan. Él le da honra a quienes le buscan. Él nos da vida. Y un ejemplo también soy yo. Yo también estuve, no en la gravedad quizás del hermano, porque para gloria y honra de Dios no me entubaron, ¿verdad? Pero estuve varios días internada, esperando en el Señor y siempre en mi mente esperando en Él y nunca esperando o pensando que me iban a entubar de un momento a otro, porque yo oía que al de junto, al de enfrente, al de atrás, al de en medio, le decían, te tenemos que entubar porque ya no hay marcha atrás, ya solamente así vas a salir. Y para la gloria de Dios, yo nunca pasó por mi mente el que a mí me llegaran a entubar. Yo siempre estuve confiando y esperando, pero con una confianza plena, hermano, de que yo me iba a ir recuperando con puro oxígeno poco a poco y que
que yo nada más estaba ahí recuperándome. Cuando la situación, ya una vez que sale uno de ahí, ve que es diferente, que fue diferente, ¿no? Pero nosotros siempre vamos a tener el cuidado de Dios que nos da vida, nos da fuerza en esas tribulaciones para vivirlas con paciencia. Con paciencia. En mi vida, hermanos, había yo estado internada más de 5 días. Me pasé 7 días internada. Para mí, a mis 60, más de 60 años, fue terrible, porque nunca, ni aún en mi juventud, cuando mis hijos nacieron, estuve internada más de 6 horas. Yo enseguida salía y era la primera vez que yo estaba internada y el Señor me dio esa paciencia. Me dio un sueño que no sé de dónde me salía, pero yo sé de dónde venía. Me daban un té de manzanilla que dicen que eso me relajaba y que me dormía. Pero no, era que Dios ahí me estaba acurrucando y me estaba dando la paciencia, la fuerza para poder estar en ese lugar tan tremendo. Pero para la gloria de Dios, hoy se los puedo comunicar a ustedes y decirle que Dios nos da vida, nos da esa fuerza para vivir todo lo que venga a nuestra vida. Nos protege y nos da gozo. Decía el hermano de la alabanza, nos gozamos en el Señor y no es que estemos contentos por una tribulación, no, estamos contentos porque Dios está con nosotros, no estamos nosotros solos, porque Dios está con nosotros, porque la presencia de Dios está en nuestras vidas, por eso estamos con gozo, con ese gozo que solamente ese fruto del Espíritu Santo nos puede dar. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar ese gozo que cada cristiano vive a pesar de las situaciones por las que estamos viviendo, estamos pasando. El Señor nos da, decía, esa fuerza ante esa situación difícil y sobre todo, hermanos, que ese amor tan grande que el Señor tiene por cada uno de nosotros es el que nos sostiene. ¿Ven? Es el que nos sostiene. Segunda cosa que debemos de hacer esperando en el Señor, tener una actitud de esperanza. Tener una actitud de esperanza. Y vamos a ver el Salmo 39, 7. Bendito Dios. Y nos dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Ven? Esa esperanza, hermanos, esa actitud de esa esperanza en el Señor es fundamental para estar tranquilos, para estar gozosos. Dice que la esperanza es una firme seguridad con las cosas o respecto a las cosas que no son muy claras y desconocidas. Tenemos esperanza en algo que sabemos que no vemos, pero que lo podemos sentir. Tenemos la esperanza en Dios, que sabemos que es espíritu y que un espíritu no lo podemos ver, pero sí sentir. ¿Sí? Y esa esperanza que Jesucristo nos dio, nos dejó en cada uno de nuestro corazón, esa esperanza que nos ayuda a actuar con la fe con la que nosotros actuamos. Recibir esa esperanza que nos dice en la fe, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recuerden, hermanos, que con esa esperanza se fueron todos aquellos grandes profetas del Señor y no vieron lo que ellos pidieron y no vieron muchas cosas que ellos desearon ver. Igual quizás nosotros también nos vayamos con la esperanza de que algún día sino que se cumplan todas las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, aunque ya no las veamos, pero nosotros tenemos esa esperanza
que Cristo nos dejó, ¿sí? Y que esa esperanza es el componente fundamental de la vida de los justos, de cada uno de nosotros. En esa esperanza debe estar bien afianzada nuestra fe. Que no debemos de perder esa esperanza. Aún cuando vengan a nuestra vida todas las tribulaciones que pueden venir, nosotros sabemos, la palabra nos dice que el camino por el que vamos es difícil, no es tan fácil. Dios nos dijo que no íbamos a sufrir, que no íbamos a pasar por tribulaciones. Él nos dijo que íbamos a pasar por muchas tribulaciones, ¿sí? Que íbamos a pasar por muchas cosas terribles, ¿sí? Nada más recuerden que la palabra también nos habla y nos dice que todo esto que estamos viviendo solamente es un inicio de muchas cosas más que van a acontecer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es tan cierta como que estamos viviendo. ¿Amén? Sin esperanza, la vida pierde su sentido. Los justos que confían y ponen su esperanza en Dios serán ayudados por Él y no serán nunca más confundidos. Esa es la esperanza de nosotros. Nosotros nos debemos de considerar ante Dios justos, porque somos sus hijos, ¿sí? Y dice que si fallamos, abogado tenemos para con nosotros, ¿sí? Porque podrán decirnos, ay, eres muy justo, entonces eres santo, ya lo sé. Así nos pueden decir, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que no somos perfectos y que cometemos muchos errores y que cometemos pecados, pero abogado tenemos a Jesucristo el justo, ¿sí? Entonces esa es nuestra confianza, que no vamos a ser nunca confundidos, porque nuestra confianza está puesta en Dios y porque tenemos esa esperanza de esas promesas hermosas y divinas que el Señor nos dejó y que sabemos que todas se cumplen. Lo hemos visto a través de todo el libro de la Biblia. Lo hemos visto a través de nuestras propias vidas, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que en nuestras generaciones anteriores hubo mucha gente que fue de Dios, que estuvo en el camino de Dios y que entregó a su descendencia para Dios? Y hoy quizás uno o dos de las familias estamos buscando del Señor y decimos, pero ¿por qué si yo no tengo a nadie que haya sido cristiano? No, de mi familia solamente yo soy cristiano, pero no sabemos más adelante, más atrás, qué fue lo que hubo. Y esa promesa está cumplida en alguno de nosotros. Amén. Cada mañana se renuevan sus bondades, porque grande es su fidelidad. Cada mañana que nos despertamos, bendecimos el nombre de Dios, bendecimos el nuevo día que nos permite ver, ¿sí? Tendremos nuevas bondades, porque dice que Él cada día renueva sus bondades para con nosotros, porque Él es fiel con cada uno de nosotros, aunque nuestra fidelidad con Él no sea igual. Él es misericordioso y bueno con cada uno de nosotros. ¿Amén? Y como tercer punto, ¿qué es esperar en el Señor? Es tener una actitud de paciencia. Debemos de ser pacientes. Es muy fácil desesperarnos, es muy fácil aburrirnos, es muy fácil inquietarnos cuando estamos no haciendo nada, cuando no nos estamos entreteniendo, tejiendo, cosiendo, haciendo qué hacer, viendo el celular. No es fácil tener una actitud de paciencia,
Pero vamos a ver qué nos dice el Salmo 41. ¿Ven? Salmo 41. Vamos a ver qué nos dice acerca de la paciencia. Dice que pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La paciencia, hermanos, la paciencia revela nuestra fe en el tiempo de Dios, en el poder de Dios y en el amor de Dios. Debemos de ser pacientes, ¿sí? Aunque muchas veces digamos, ay, es que me sacas de mis casillas, es que ya no tengo paciencia, ya te tuve mucha. ¿Cuántos años tenemos y cuántos años de paciencia ha tenido el Señor con nosotros? Y ahí está Él y el Espíritu Santo al pie de nosotros con paciencia esperándonos, porque Dios también espera. Él también espera en nosotros. Él también lo tenemos esperando en nosotros. El Espíritu Santo, hace 15 días hablábamos y nos decía que el Espíritu Santo en su fidelidad enorme y de que nosotros tengamos una intimidad con Él, nos espera pacientemente, ¿sí? Y Él es el que nos guía a la paciencia. Pero si nosotros le decimos al Espíritu Santo, espéranos tantito, es que tengo que lavar, ¿cómo voy a salir ahorita? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? No, me es más fácil, al rato lo veo en el Face, al rato o mañana. Y así pasan, hermanos, 3, 4 días y no vemos un mensaje del Face. Todo lo hemos hecho. Yo no me escondo de que no lo he hecho. Todo lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque no somos pacientes para esperar en Dios. Somos pacientes para esperar en otras cosas, menos en Dios. Cuando tenemos a un Espíritu Santo que todo el tiempo tiene paciencia con nosotros para guiarnos, para decirnos, vente hijo, vente a esta dirección, vente por aquí. Que cada día Él está a nuestro lado, que Él nos da ese fruto bendito que brota del Espíritu Santo. Nos da ese gozo, nos da esa paz, nos da benignidad, nos da amor. Todo eso lo tenemos a través del Espíritu Santo. Pero nosotros no tenemos paciencia para esperar. No tengo paciencia. Mi paciencia se agota. Y el Señor no tiene paciencia y mucha paciencia. Mucha paciencia. Al grado que el Espíritu Santo está ahí con nosotros y no nos deja. Se contrista. Sí, se contrista. Lo contristamos a cada rato. ¿Por qué? Por nuestra frialdad, por nuestro alejamiento de Él. Pero Él siempre está fiel a nosotros y está cerca de nosotros. Entonces, nosotros debemos de tener esa actitud de paciencia, esa que revela ese poder, ese amor de Dios en su tiempo. Cuando todo va bien, es muy fácil mostrar paciencia, pero la verdadera prueba llega cuando nos sentimos rodeados de momentos especiales. Y no me refiero nada más a momentos de tribulación, sino a momentos, ¿verdad?, en que, por ejemplo, salimos de aquí, vamos en nuestro carro, se nos atraviesa alguien, se nos atraviesa y vamos saliendo de la iglesia. Me subo al camión y el chofer me dice, no traigo boleto de la tercera edad. Oiga, y vamos saliendo de la iglesia. Ahí es donde nosotros debemos de manifestar esa paciencia que Dios nos ha dado. Es muy difícil, sí es difícil, pero no es imposible. Cuando nos vemos rodeados de esos momentos en que nuestros derechos son violentados, ¿sí? ¿Cuántas y tantas veces nosotros tenemos la razón en muchas cosas
y somos violentados por alguien que nos quiere siempre brincar adelante, decir, no, tú estás mal, así no es, esto es así, así. Y nosotros, ¿qué hacemos? No, nos defendemos, ¿verdad? Con garras y con lo que podemos porque están violentando nuestros derechos. Y caemos ahora sí que en el juego, en la impaciencia, ¿sí? El Señor nos enseña que debemos de ser aún pacientes, aún en las necesidades más urgentes. Y vemos a mucha gente, hermanos, incluso gente que conoce a Dios, que ha oído hablar de Dios, que tiene a Dios en su corazón, pero que llega el momento en que una necesidad es tan urgente que, que esa paciencia se convierte en, en otra cosa que no es paciencia. Y dice que la paciencia significa permanecer a pesar de las dificultades, a pesar de los atropellos, a pesar de una expectante espera, debemos de tener paciencia, ¿sí? Recuerden que Pablo nos decía en la carta, no me acuerdo aquí qué pueblo fue, pero ustedes sí se han de acordar, luego me lo dicen, que vamos en la carrera, y aquel que no tiene paciencia no va a ganar esa carrera. Pero aquel que va con paciencia, ¿qué es lo que sucede cuando un corredor es más veloz que el otro y el otro lo quiere sacar de la jugada, ¿verdad? Lo empuja, pero sí. Él en vez de quizás ponerse a pelear y a últimas hasta le echan la culpa a él del problema y lo expulsan. No, tenemos que tener esa paciencia de correr esa carrera a pesar de los empujones, de los atropellos, a pesar de muchas cosas. Debemos de pedirle a Dios que nos calle, que cierre nuestra boca y que nos dé su Santo Espíritu para tener paciencia. Es muy difícil, sí es difícil, pero no es imposible. No es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos ha gustado y siempre nos va a gustar, ¿verdad? Como seres carnales, ganar. Y por eso no vamos a tener la paciencia de decirle a alguien su precio y cuánto vale cuando sé que yo tengo la razón. Pero si callamos y esperamos en Dios, nuestra recompensa va a ser el doble, porque nos hemos sometido, porque hemos sido pacientes, porque hemos sido humillados, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que se humille será exaltado. ¿Sí? Entonces, esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios para que nosotros que tengamos la paciencia que Él nos pide, que nosotros tengamos. El poder de Dios y la bondad del Señor son cruciales para el desarrollo de la paciencia. Si no tenemos la bondad de Dios, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, si no tenemos esa intimidad con el Espíritu Santo, no vamos a tener esa paciencia como el Señor quiere que la tengamos. ¿Sí? Nosotros podemos estar muy tranquilos, pero si viene algo y nos alborota, estamos sentados muy tranquilos, pero viene un mosquito de buenas a primeras, aquí que hay algunos, y nos pica. Y ya nos ponemos, ay, un mosquito que no sé qué, que no sé qué. ¿Sí? Pues ya me picó, lo espanto, ¿no? Pero no la tenemos la paciencia esa. ¿Cuánta y tanta gente no vemos que les decía, simplemente dejan pasar las cosas y dicen que tiene sangre de acero, es que tiene agua en las venas, es que, no sé, pero le pasan las cosas y como si nada. Y al final le va bien, ¿cómo ven? Y no se defiende, y le va bien. Bueno, es que las cosas las hace como se deben de hacer, no a nuestra manera, no a nuestra voluntad, no a nuestro tiempo, no a nuestro conocimiento, no a nuestro poder, no a nuestra fuerza. Esa es la fuerza, el poder y el amor del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén.
Otro punto importante. ¿Cómo demostramos que la paciencia es una característica de nuestras vidas en Cristo? Nosotros como cristianos, ¿cómo demostramos que estamos en Cristo y que somos pacientes como Cristo nos ha enseñado a hacer? Bueno, en primer lugar, cuando damos gracias a Dios por todo lo que nos pasa, cuando damos gracias a Dios por todo lo bueno que nos pasa, pero también cuando damos gracias a Dios por todo lo que no es agradable para nosotros. Cuando damos gracias a Dios a pesar de que las cosas no van tan bien como deseáramos. ¿Por qué? Porque no conocemos los planes y los propósitos de Dios, ¿sí? Y nosotros debemos de dar gracias a Dios en todo momento y a cada momento. Nos preguntaremos, pero ¿cómo por la situación que estamos viviendo vamos a dar gracias a Dios? Sí, debemos dar gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo, porque cada uno de nosotros quizás tenemos mucha necesidad, tenemos muchas cosas, pero gracias a Dios caminamos, comemos, nos levantamos, tenemos comida, tenemos abrigo, tenemos una casa. Tenemos muchas cosas que Dios nos da. Y aunque anduviéramos en la calle pidiendo y no tuviéramos dónde dormir, como quiera, debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Y se me vino ahorita a la mente esa historia ficticia, ¿no? de cuento que dicen de aquel hombre que da gracias, que dice que gracias a Dios porque él no es como otro que es más pobre que él, y aquel pobre dice que da gracias a Dios porque él está vivo, y así se va hasta que el último dice, pues yo doy gracias a Dios porque aquel ya va hacia el panteón y yo estoy vivo. O sea, por todos esos momentos que vivimos, debemos dar gracias a Dios. Debemos demostrar que permanecemos con nuestras vidas en paz con Cristo cuando buscamos sus propósitos. Hay ocasiones que Dios nos pone en situaciones muy difíciles con el fin de testificar. Dice, es necesario, dice la palabra de Dios, que yo testifique, que yo dé a conocer lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Sí? Yo con mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo puedo evangelizar, yo puedo hacer grandes y maravillosas cosas con mi testimonio. Es necesario, dice la palabra, que es necesario que nosotros demos a conocer las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? Podemos dar testimonio de que el Señor pues me ha dado un trabajo y ese trabajo se me ha multiplicado, me han pagado muy bien y pues ahorita estoy económicamente muy bien y no tenía yo nada de trabajo, pero Dios me bendijo y ya tengo un trabajo y estoy muy bien. Así de fácil se nos hace de testificar algo así, ¿sí? Pero hay algo más importante para Dios cuando decimos, el Señor me sanó, el Señor salvó a mi familia, el Señor hizo cosas grandes y maravillosas ayer que yo necesitaba de Él, ayer que eso es lo que a Dios le agrada, el que nosotros testifiquemos, digamos las grandes maravillas que el Señor hace con nosotros, amén. Y ¿cómo podemos nosotros demostrar a Cristo en nuestra vida? Recordando sus promesas del Señor. Y vamos a ver en Romanos 8:28.
Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Yo creo que con esta palabra se dijo todo, ¿verdad? Recordando esas promesas que están en nuestra vida, latentes, que todo lo que nos pasa es para bien, aún la situación por la que estemos pasando. ¿Cuándo debo esperar en Dios? ¿Cuándo yo debo de estar esperando en Dios? Bueno, primero, debemos estar esperando en Dios después de orar. Y vamos a ver qué nos dice el Salmo 5:3. Y dice, no, esa no es, aquí está. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Cuando de mañana nos levantamos y oramos, ¿sí? Este hermoso salmo nos dice que nos presentaremos ante Él y esperaremos. La oración, hermanos, es más que pedir, es más que interceder, es más que arrodillarse, es más que humillarse. Dice que la oración es esperar que Dios nos quiera presente, que Dios nos tenga, estemos presentes ante Dios, ¿sí? Eso quiere el Señor en nuestra oración. Esperar en Dios quiere decir que estemos presentes, que Dios nos escucha, que Él, en la hora que nosotros estemos orando, Él va a hacer lo mejor para nosotros y para todo a lo que amamos, ¿sí? Entonces debemos de esperar en Dios después de orar, con mucha paciencia, ¿sí? Como les decía al principio, ¿verdad? Algunas veces la contestación de nuestro Señor va a ser inmediata a nuestra oración y gloria a Dios. Pero si no es inmediata, gloria a Dios. Amén. Segundo, después de recibir una promesa de Dios, debemos de orar. Debemos dar gracias a Dios, debemos esperar en Él. Y dice primera de Samuel 10:8. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Primera de Samuel 10:8. Aquí nos habla el Señor que debemos de esperar después de recibir una promesa de Dios. En aquel tiempo Saúl es ungido por Samuel y le manda a esperar en Dios 7 días. Pero debemos de tener mucho cuidado y no adelantarnos cuando esa promesa vemos que no se nos cumple inmediatamente, como cuando nosotros ya estamos cansados de estar esperando y no tenemos una respuesta inmediata. Pues como dicen, que dice Dios, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Eso no existe, no está en la Biblia ni nada, ¿sí? El Señor no nos manda a hacer cosas que no debemos de hacer. El Señor nos manda a que esperemos porque de Él es el control y Él es el que va a solucionar todo lo que nosotros se nos está ordenando que hagamos. Cuando nos enfrentamos en una difícil situación, debemos asegurarnos que no nos gane la impaciencia y nos impulse a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Dios a menudo utiliza de muchas maneras para probar nuestra obediencia y paciencia, ¿sí? Recuerden los hijos del sacerdote, cómo se desesperaron y no esperaron en el Señor, sino quisieron adelantar las cosas y hacer las cosas a su manera, cuando ellos
tenían una orden de esperar, ¿verdad? De esperar. Entonces, que no nos ganen esa impaciencia y queramos hacer las cosas a nuestro modo. ¿Cuándo debemos esperar en Dios? Después, tercer punto, después de haber clamado a Dios, Primera de Crónicas 5:20. Dice, y fueron ayudados contra ellos y los agarayenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. El Señor es tan misericordioso, tan grande y poderoso, y su amor tan grande para con nosotros, que este pueblo de Israel, después de haber conocido al Señor, después de todo lo que habían recibido a través de sus padres, los hijos de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, dice que después de haberse rebelado y hacer todo lo malo, lo que no tenían que haber hecho de su parte, ellos clamaron a Dios en una guerra que tenían y les fue favorable porque esperaron en Dios. Fíjense, hasta dónde llega la gracia y la misericordia de Dios, que ellos conocían y sabían que tenían un Dios poderoso. Aunque ellos habían desobedecido, ellos esperaron y les fue victoria, porque recuerden que Dios cumple sus promesas, y la promesa de Dios para nuestros hijos, para en aquel tiempo los hijos de estas tribus, y en especial la de Rubén, Gad y todo, y los de Manasés, tenían esa promesa, pero ellos sabían que tenían que esperar y esperaron en el Señor y les fue dada la victoria. 4. ¿Cuándo debemos esperar en Dios? Yo creo que es ahorita lo que más falta nos hace como iglesia. Cuando se está pasando por un tiempo de tribulación. Y vamos al libro de Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Bueno, ¿quién no conoce la historia de Job? Todos la conocemos. La fe de Job no dependía jamás de las circunstancias externas. Él todo lo que bueno que estaba haciendo y lo bueno que hizo con Dios fue para honrar a Dios, para alabar a Dios. No fue para honra ni gloria de él, fue para Dios. Dice, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? A pesar de que a su vida, en esta historia de Job, vinieron grandes cosas. A pesar de que su mujer lo abandonó y le dijo que mejor renegara de Dios, que lo tenía en esa situación y no se rendía a negar a Dios, porque por lo que estaba pasando, dice que estaba tan lleno de tiña de su piel, tan feo que se rascaba con un pedazo, ¿verdad? De tizne, de eso, de tiesto, de lo mal que estaba. Y la mujer decía, reniega de tu Dios. ¿Y qué pasó cuando llegaron sus amigos, los que él consideraba sus amigos? ¿Qué le dijeron? Le dieron su consejo santo, según ellos, y bueno, a su criterio. ¿Sí? Cuando conocieron ellos el corazón de Job, como Dios lo conocía. Jamás. Mucho cuidado cuando nosotros hagamos este tipo de reprimendas, no sabría de qué forma decirlo, pero con qué autoridad los amigos de Job le dijeron a Job, estás así por esto y esto y esto más. ¿Sí? Cuando solo Dios
conoce cada corazón, cuando solo Dios juzga de acuerdo a Él, a su voluntad, a su soberanía, no a la de nosotros, ¿sí? Y los planes y propósitos de Dios es algo que humano nunca lo vamos a comprender, ni nunca lo vamos a saber, porque los misterios de Dios son grandes y solamente Él sabe y conoce por lo que estamos pasando y por qué lo estamos pasando. Ningún ser humano se encuentra capacitado para decir o hacer lo que creo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. Job, ante todo, él no renegó de Dios, al contrario, se acercó y esperó más en él. ¿Sí? La historia de Job nos enseña algo muy grande, que no dependemos de lo que pasa alrededor de nosotros, sino de encontrar nuestra dependencia de Dios. No se trata nada más de eso. ¿Qué podemos hacer mientras esperamos en el Señor? Podemos hacer muchas cosas mientras esperamos en el Señor, ¿sí? No podemos decir, pues es que ya nada se puede hacer, ya oré, ya hoy oro todos los días. No. Recuerden lo que más adelante dijimos. Debemos de tener esa intimidad, esa presencia de nosotros, de nuestro espíritu con el de Dios. Unir nuestros espíritus, el de Dios con el de nosotros. Para eso debemos de tener esa comunión que Dios quiere, esa intimidad que Dios quiere con el Espíritu Santo. Esa comunión y esa relación que Dios quiere que haya en nuestra vida a través de la intimidad y la comunión con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Dice que no nada imposible ni difícil de cumplir. Obedecer. Quizás sí, un poco difícil, pero no es imposible. Debemos obedecer. Debemos esforzarnos. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. No estás solo, ¿sí? Y debemos alabar a Dios. Alabar a Dios en todo momento. Bueno, malo, en el momento en que estemos pasando, nuestra alabanza será a Dios, como hace rato en la alabanza. Gloria a Dios y gloria a Dios y gloria a Dios. La gente no dice aleluya, 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 pero nosotros estamos diciendo gloria a Dios, amén. Y ese va a ser nuestro canto allá. Gloria, gloria a Dios. Sé que los ángeles alaban a Dios. Nosotros vamos a hacer allá, alabar a Dios. Eso vamos a hacer. ¿Qué promesas Dios nos da cuando esperamos en Él? Dice que Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. ¿Qué promesas hay también? Nos ayuda, nos liberta. Y lo que estamos esperando y por lo que estamos aquí, nuestra salvación. Y nos da nuevas fuerzas, como decíamos, como las águilas. Nos da esa fuerza, como el búfalo dice, ¿sí? Y que no seremos avergonzados por nadie que se sienta más espiritual a decirnos por qué estamos pasando por la tribulación. La estamos pasando porque así es la voluntad de Dios y porque Él tiene un plan y un propósito. Pues espero, hermanos, que esta bendita palabra haya quedado en nuestros corazones y que siempre tratemos de hacer la voluntad del Señor, que nosotros nos centremos en lo que Dios quiere para nosotros. También
ya ahora sí saliendo del tema de esperar en Dios, ya hemos hablado acerca de Él. Amamos a nuestros pastores, amamos a nuestro pastor, oramos por Él, y hacemos muchas cosas, pedimos a Dios, pero el Señor nos quiere ver unidos, y el pastor también quiere saber que estamos unidos. Hoy más que nunca debemos unirnos, estar unidos, para que Dios vea que nuestro pastor ha hecho una iglesia con fuerza, con fortaleza, con valentía, ¿sí? Y que estamos realmente esperando en Él. Estamos esperando en Él. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar por la vida de cada uno de nosotros, pero primeramente vamos a orar en general por la vida de nuestros pastores y de su familia. Y de su familia, somos su familia sanguínea de ellos y su familia en Cristo, que somos todos nosotros, y los que a través de las redes sociales también nos ven, también son familia. Padre, en este hermoso día que hoy nos has dado, Señor, tu bendita palabra, Señor, te pedimos, Señor, que nos des, Señor, cada día más de tu Espíritu Santo, Señor, que llenes con tu presencia, Señor, la vida, Señor, de nuestro pastor allá donde se encuentra, Padre, y que todo sea de acuerdo a tu propósito y tu plan, Padre eterno. Te pedimos, Señor, por su esposa, nuestra hermana Tere, Señor, que tu bendita palabra, Señor, quede como hasta hoy ha estado haciendo en su vida, Señor, esa fortaleza, Señor, esa paz, esos frutos de tu Santo Espíritu que han florecido dentro de ella, Señor, dándole, Señor, esa fuerza, esa fortaleza, Señor, para poder esperar en ti. Así, Señor, en esta hora pedimos, Señor, por cada uno de su familia, Señor, sanguínea, Señor, por su madre, sus hermanos, todos sus parientes, Padre. Allá, Señor, bendice, Señor, sus vidas, Padre eterno, y que esperen en Dios, que esperen en Él, que todo se hará conforme a su voluntad y su plan. Por tu iglesia, Padre, que hoy nos quieres mantener, Señor, más unidos que nunca, con esas grandes enseñanzas que hemos recibido por parte de nuestro pastor, guiado por tu Santo Espíritu, Señor, que tenemos que estar unidos en unidad, unos en Cristo. Eso es lo que somos. Hoy necesitamos, Padre Santo, unirnos, Señor, para que, Señor, con esa unión hagamos lo que tú quieres que cada uno de nosotros haga, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos este lugar, Señor. Bendecimos estos hermosos ministerios de alabanza que has puesto, Señor, en esta iglesia, Señor. Y que nuestro pastor allá donde se encuentra, que sepa, Señor, que tiene esta iglesia unida y fortalecida, Señor, con el poder de su Espíritu Santo. Que Él quiere, Señor, a través de nuestro pastor, de las enseñanzas, que nosotros tengamos una vida digna, una vida extraordinaria, Padre. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amén.